Imagínate que los médicos extraigan un par de células de tu cuerpo y que tras tu muerte logren multiplicarlas. Es decir, que puedan reproducirlas infinitamente. Y como se convierten en una fuente inagotable y resultan ser un producto tan útil, se comercializan masivamente. Imagínate que una vez que tú mueras, tus células vivas comienzan a ser utilizadas para experimentos en laboratorios por todo el mundo e incluso en el espacio. Pues no sería el primer caso, ya que es exactamente lo que pasó con las células de Henrietta Lacks, protagonista del vídeo de hoy. Pero de esto y mucho más hablaremos después de la intro, así que dentro intro. Leonas, leones, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidas y bienvenidos una semana más, un día más, una vez más a este canal Diario de Umir y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de divulgación. Hoy estaremos hablando de la curiosa historia o de la peculiar historia de las células, o mejor dicho, de Henrietta Lacks y sus células. Pero como ya sabéis, en este canal me gusta ir de lo microscópico a lo macroscópico, así que ¿por qué no empezamos hablando de quién fue exactamente Henrietta Lacks? Henrietta fue una mujer afroamericana nacida en 1920 en Virginia, Estados Unidos. Era hija de Eliza y de John Randall Pleasant, un guardafrenos de ferrocarril. Su nombre era en realidad Loretta, pero ninguno de sus descendientes conoce cómo fue que terminó siendo Henrietta. Su madre murió dando a luz a uno de sus hermanos cuando ella tenía tan solo 4 años, por lo que la familia se mudó a casa de sus abuelos para que estos pudieran cuidar de los niños. Allí, Henrietta vivió también con su primo, David Lacks, con quien más adelante se casó y tuvo 2 hijos. Henrietta se casó cuando tenía 21 años. Después de su boda en 1941, en 1943 decidieron mudarse a la ciudad en busca de trabajo y se trasladaron a Baltimore, donde él consiguió empleo en el astillero de Maryland. En total tuvieron 5 hijos: Lawrence, Elsie, David, Sonny Jr., Deborah y Joseph. Sin embargo, en febrero de 1951, 4 meses después del nacimiento de Joseph, su último hijo, Henrietta acudió al Hospital Johns Hopkins, uno de los pocos hospitales que atendían afroamericanos, debido a un doloroso bulto en el cuello uterino y un sangrado vaginal. Ese mismo día le fue diagnosticado cáncer de cérvix. Como podéis ver aquí, este es el cérvix y este es el aparato reproductor femenino, así que ya sabéis dónde se encuentra el cérvix. Pero resulta que su tumor tenía una apariencia muy curiosa y particular. El ginecólogo que la examinó, el Dr. Howard Jones, dijo que era diferente a cualquiera que hubiera visto antes. Este era púrpura y sangraba muy fácilmente al tocarlo. Antes de iniciar el tratamiento contra el tumor, le fueron extraídas células del carcinoma con fines de investigación. Henrietta no tenía ni idea de esta extracción y por lo tanto no pudo dar su consentimiento, pero esta situación era muy normal en esa época. En los años 40 y 50 se consideraba los tumores o tejidos que se retiraban en una operación como abandonados, así que no se creía necesario pedir permiso para utilizarlos en investigaciones. Un pequeño paréntesis. Ahora mismo, yo que soy residente de cirugía torácica, tenemos que hacer rellenar un montón de consentimientos informados a los pacientes antes de operarles, en los que les explicamos exactamente lo que vamos a hacer, qué cosas pueden pasar si hay complicaciones, qué es lo que esperamos si va todo bien, y también hay que pedir el consentimiento informado si queremos, por ejemplo, utilizar las grabaciones de las operaciones con fines de investigación o si queremos presentar sus casos. Y evidentemente no podemos ni siquiera sacarles sangre para hacer la prueba del VIH sin su consentimiento. Cerrando paréntesis, seguimos con la historia. Fue en su segunda visita al hospital, 8 días más tarde, cuando el Dr. George Otto Gay tomó una muestra del tumor y guardó una parte. Esta muestra fue la que dio origen a las famosas células HeLa. Pero un segundo, antes de todo, ¿quién fue exactamente este Dr. Gay? El Dr. George Otto Gay era un biólogo celular que trabajaba en el laboratorio del Hospital Johns Hopkins. Estaba decidido a encontrar una cura para el cáncer y estaba convencido de que encontraría la clave dentro de las células humanas. Así que durante 30 años había dedicado su vida a tratar de cultivar células de cáncer en el laboratorio. Para ello, extraía células de los pacientes del hospital con cáncer cervical, como Henrietta, y las mezclaba con sangre de corazones de gallinas vivas, con la esperanza de que esas células enfermas vivieran y se reprodujeran, para así poder estudiarlas fuera del cuerpo. Pero desafortunadamente, estas células siempre se morían, y es que es muy difícil hacer crecer células tumorales para después estudiarlas. El sueño de George Gay se hizo realidad cuando descubrió que las células de Henrietta Lacks que había extraído en el hospital podían cultivarse en el laboratorio indefinidamente. En tan solo 24 horas, las células reproducían una generación entera y nunca dejaban de hacerlo. Eran prácticamente inmortales.
Gay bautizó estas células como ELA, por las dos primeras letras del nombre y del apellido de su dueña, Henrietta Lacks. ELA. Fueron las primeras células humanas inmortales que crecieron en un laboratorio. De hecho, han vivido más tiempo fuera del cuerpo de Henrietta que dentro. ¿Por qué las células de Henrietta Lacks, las células ELA, siguen vivas es aún un misterio de la medicina moderna? Lo único que saben los investigadores es que Henrietta murió porque tenía un cáncer cervical, un cáncer de la cervix, producido por el VPH, el virus del papiloma humano, o en inglés HPV, Human Papilloma Virus. Y otra cosa que saben es que sus células tienen múltiples copias del genoma de este virus en ellas. Hay quienes se preguntan si las múltiples copias del HPV combinado con algo más en el ADN de Lacks causaron que sus células crecieran como lo hicieron. Henrietta también tenía sífilis, lo cual pudo deprimir su sistema inmune y desarrollar células cancerosas más agresivas. Pero muchas personas tuvieron HPV y sífilis a la vez, en especial en los años 50, y sus células no son como las de ella. Pero, vale, Pau, esto me parece bien, me parece guay, gracias por la cultura médica, pero una pregunta. ¿Por qué son tan importantes estas células? ¿Por qué estás haciendo un vídeo hablando de esto? Y mucho más importante, ¿por qué las células ELA marcaron un antes y un después en la historia de la medicina moderna? Pues veréis, os voy a contar exactamente para qué sirven. Hay muchas situaciones en las que necesitamos estudiar tejidos o patógenos en un laboratorio. Un ejemplo es la vacuna contra el polio. Para desarrollarla era necesario que el virus creciera en un laboratorio y para eso se requerían células humanas que alojasen el virus. Pero claro, esto era prácticamente imposible si las células morían tan rápidamente. Así que las células ELA resultaron perfectas para esto, permitiendo alejar el virus y desarrollar así la vacuna, salvando a millones de personas. Esto marcó un antes y un después en la historia de la medicina moderna, ya que por primera vez se podían utilizar estas células, las células ELA, para infectarlas con virus, con patógenos, con bacterias y de alguna manera probar y ver exactamente qué es lo que pasaba con estos virus cuando entraban en células humanas. Y también así investigar tratamientos específicos para estos virus, para estas bacterias y para estos patógenos, o sea, para atacarles. Y esto se pudo hacer gracias a las células de Henrietta Lacks, las células ELA. Permitieron además el desarrollo de vacunas e incontables tratamientos médicos. Aún hoy se utilizan en investigaciones ya que permiten aislar virus para su estudio, como fue con el caso del VIH, el virus del SIDA, y permiten realizar experimentos y probar tratamientos. Incluso han viajado al espacio exterior en las primeras misiones espaciales para que los científicos pudiesen anticipar qué le pasaría a la carne humana sin gravedad. Fue tal el uso que se le podía dar a estas células, que además podían reproducirse infinitamente, que fueron las primeras en ser comercializadas. Eran compradas, vendidas, empacadas y enviadas a miles y miles de laboratorios en todo el mundo. Hasta se han utilizado para el desarrollo de cosméticos, en laboratorios que prueban los productos para asegurarse que no provoquen efectos secundarios en las células humanas. Incluso, esto os lo digo por Rovagini, se ha utilizado hasta en el ejército de Estados Unidos, en sitios donde hacían experimentos atómicos. Vamos a dejarlo así. Pero además de salvar muchas vidas, hay quienes se han vuelto millonarios gracias a productos que han sido probados en células ELA. Y todo esto sin que la familia de Henrietta supiera absolutamente nada. Es más, carámbanos, vaya, que la lío. Si ni siquiera Henrietta sabía que le habían sacado estas células, o sea, sin su consentimiento, o sea, no tiene ni pies ni cabeza esto. De hecho, no fue hasta 1973, más de 20 años después de su muerte, cuando la familia Lacks se enteró de que las células de Henrietta aún estaban vivas y circulando por todo el planeta. Un equipo de genetistas buscó a la familia para poder examinar su ADN, ya que creían que la cura contra el cáncer podía estar en la manipulación de los genes. Encontraron a David y a 4 de sus hijos, ya que uno había muerto poco después de Henrietta, viviendo todavía en Baltimore. La comunicación no fue fácil al principio, ya que David nunca había terminado la escuela y no sabía lo que era una célula. Pero cuando la familia Lacks entendió lo que estaban haciendo con las células de su madre, decidió consultar abogados para averiguar si tenían derecho a recibir dinero por su uso. Millones de dólares circulaban en el mercado utilizando estas células ELA, y todo esto mientras la familia Lacks no tenía ni siquiera dinero para pagarse un seguro médico. Estas células eran incluso una promesa en el desarrollo de una cura contra el cáncer. Y todos sabemos que quien descubra la cura contra el cáncer marcará un antes y un después en la historia de la medicina. ¿Y por qué no? Y claro que sí, evidentemente, un antes y un después en la historia de la humanidad. La familia evidentemente estaba furiosa cuando se enteraron de lo que se había estado haciendo con las células de su madre sin su conocimiento. Resultaba hasta aterrador. Pero a pesar de sus intentos, la familia de Henrietta no tuvo suerte y no obtuvo una compensación económica. Henrietta había muerto hacía demasiado tiempo. Sin embargo, siguieron luchando por el control de las células y para que se reconociera la contribución de Henrietta a la investigación médica. Porque aunque haya contribuido de manera involuntaria, no se puede negar que ha sido una contribución enorme.
Estas células fueron un elemento crucial en el desarrollo de la ciencia del siglo XX e incluso en la del siglo actual. Afortunadamente, gracias a la campaña que su familia llevó a cabo, Henrietta Lacks obtuvo el reconocimiento que merecía y se convirtió así en una heroína científica. Hoy en día es mundialmente reconocida por sus inigualables células y finalmente en el 2013 la familia Lacks ganó un poco de control sobre el acceso de los científicos al código de ADN de sus células. Además, la familia debe recibir reconocimiento en los estudios que resulten de su uso. Así que finalmente llamémoslo así, final feliz para la familia, que yo me imagino en ese momento cuando llaman a tu puerta y te dicen que tu mujer, que ha muerto hace unos años, que sacaron células de su cuerpo y que las están utilizando y que se están ganando un montón de pasta y que tú no tuvieses ni idea, o sea, la cara que se te tiene que quedar en ese momento y sobre todo la frustración y decir, pero ¿qué carajos acaba de pasar? De hecho, si queréis saber más sobre este tema, que sin lugar a dudas es súper interesante, os recomiendo el libro La vida inmortal de Henrietta Lacks, que encontráis aquí abajo en la caja de descripción, escrito por la norteamericana Rebecca Skloot en el año 2010. El libro también fue la base para una película de HBO que se estrenó en el año 2017. Y ahora, llegando al final del vídeo, quiero hablar con vosotros. Quiero que me dejéis aquí abajo en los comentarios un poquito qué es lo que os parece este caso. Quiero que hagamos un poquito como hicimos en el vídeo que si no habéis visto podéis ir por aquí arriba, en el que hablamos de la mujer, de la transfusión y esta mujer era testigo de Jehová. Me gustaría saber qué os parece, si os parece correcto, si no os parece correcto, si creéis que actuaron bien, si creéis que no actuaron bien. Y si, por ejemplo, planteamos un escenario, en el que Henrietta Lacks le piden, oye, ¿podemos sacar células de tu tumor para estudiarlas? Y ella se niega, realmente no podríamos haber encontrado un montón de curas que tenemos ahora. Así que me gustaría saber aquí abajo vuestros comentarios. Si habéis llegado hasta aquí, dejadme escrito boli negro, aquí abajo en los comentarios, boli transparente, boli negro, lo que os apetezca, escribidme cualquier cosa, escribidme alpaca con piruletas, lo que os apetezca. Y bueno, eso, os leeré aquí abajo en los comentarios, estaremos conversando. Muchas gracias como siempre por ver estos vídeos y nos veremos la semana que viene con más ciencia, con más medicina y con más cosas que se me pasen por la cabeza. Hasta entonces, que la ciencia os acompañe.